Excelente tarde, muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todos, todas, todes. Estamos en una emisión más de Canal de Medios en Textiles, Texturas y Transparencia, su amiga Sofía Guandulain. Y en esta ocasión tenemos a una invitadaza, de verdad que el tema también es muy interesante, sobre todo algo que se va a estar hablando durante todo este proceso y este tiempo, porque definitivamente el hecho de que nos involucremos en estos temas como ciudadanía, pues pone justamente en temática y en discusión, ¿no?, los puntos de vista y las posturas que tengamos cada una de las personas. Así que, bienvenida, Noemí. Ay, pues muchas gracias por la invitación. Y pues tú dices de qué platicamos. Perfecto, pues en este caso, algo que nos gustaría saber definitivamente es cómo va a ser este actuar en cuanto a la reforma electoral, cómo se va a llevar este proceso, sobre todo yo creo en desmenuzándolo en un diálogo coloquial, porque sé que muchas personas de pronto como que les cuesta trabajo también mucho los tecnicismos, pero sí, sobre todo a las juventudes, ¿no? Sabemos que algo que ha sucedido comúnmente es que en distintos periodos las juventudes no están como tan involucradas, ¿no? Justo en estos tiempos he estado como checando ciertos espacios y de pronto lo que pasa es que están más en otros temas o enfocados en otros temas, más que realmente en lo que pudiera cambiar el destino de la política mexicana. Pues fíjate que creo que hablar del proceso electoral Sí, debería de interesarnos, porque total. pues de repente la queja es por qué está actuando tal personaje como diputados, senadores, Exacto. o las mismas gubernaturas o la presidencia, ¿no? Pero realmente cuando se requiere, o sea, o cuando tienes que ir a votar o cuando tienes que ir a representaciones, ¿no? Pues no te animas porque dices, bueno, es que siento que esto es muy alejado de mí. Y creo que ahorita es una oportunidad o un parteaguas Claro. en este proceso de la reforma. Porque ¿qué me gustaría a mí que de lo que ya hay siguiera o qué me gustaría abonar para que hubiera una construcción de una mejor democracia, que es lo que queremos, ¿no? Al final, y que también participemos todas, todos, todas en este proceso democrático, porque realmente lo hacemos la ciudadanía, ¿no? Porque sí, pareciera que lo hace pues alguien más, ¿no? O pareciera que lo hace pues la gente que está en los puestos, pero no, sino lo hacemos pues desde la ciudadanía que participa y que acciona desde diversos espacios. Algo que caracteriza o que complejiza más bien estos movimientos, ¿no?, políticos en cierta forma son los sistemas normativos indígenas, ¿no? O lo que es bien llamado y por mucho tiempo ha sido los usos y costumbres. En este caso, ¿tú crees que la reforma electoral va a, ahora sí que tener allí su investidura en estos usos y costumbres, sobre todo acá en estos municipios de Oaxaca, o crees que lo va a permear? Pues mira, por una parte, creo que tenerlo plasmado en la norma puede ser una garantía, pero no necesariamente, ¿no? Okay. Ya lo hemos visto. Pero ¿qué nos gustaría? A lo mejor, bueno, desde mi punto de vista, digo, también podemos también tener referencias, sí, es que, ¿qué es lo que nos hace falta? Me parece que es importante el reconocimiento de los sistemas normativos en la norma, ¿no?, federal. Sí. Ahora que ya existe la segunda, la reforma del segundo constitucional, me parece que si va a ser en este proceso electoral sería como en dos acciones que en lo personal me gustaría, ¿no? La primera es que pues no hay en la norma ni en el estado ni a nivel federal cuando los municipios que son de partidos se quieren pasar a sistemas normativos, ¿no? Claro. Creo que ese procedimiento no está establecido y me parece que puede ser una oportunidad en este proceso de cambio de la reforma, ¿no?, que se va a realizar. Y la segunda cuestión que es de nuestro interés es que en los municipios de sistemas normativas no existe un presupuesto como lo existe en partidos políticos, que es el 3% para el fortalecimiento de las mujeres, ¿no?, en la participación política.
no existe este porcentaje de recurso destinado para la formación o para cómo hacemos, ¿no? Con este proceso de paridad que se dio en Oaxaca, como tú bien conoces, ¿no? Hace 3 años, que fue muy complicado, porque ¿cómo hacemos que las comunidades, aunque ya tienen su propia forma de organización, sus sistemas de cargo, sus sistemas escalafonarios, cómo hacemos para que las mujeres también se integren y que no sea un tema de conflictividad o un tema de controversia al interior de la comunidad, sino más bien cómo hacemos sinergia para que eso sea de manera pues armónica en la comunidad, porque en realidad algunos municipios lo han hecho, ¿no? Claro. Pero no hay un recurso para eso, o sea, entonces, ¿qué hacían los municipios? Pues lo tenían que realizar ellos mismos, el instituto en su momento electoral hizo lo propio, pero tampoco tiene recurso destinado para ese proceso, sí. Y entonces los municipios y las instituciones tienen que andar buscando proyectos para poder hacer efectivo el tema de la paridad en esos municipios, ¿no? Entonces me parece que es importante o puede ser un parteaguas para que en esa reforma electoral se pueda incluir. Habría que, por supuesto, ir pensando, ¿no? Entre las organizaciones, las comunidades, cuáles serían los mecanismos, ¿no? Para el ejercicio de ese recurso, porque pues tampoco de repente te garantiza que aunque te autoricen un presupuesto, a ver cómo se va a ejercer, ¿no? O sea, y que creo que, como pensando un poquito, pues por eso existen los institutos municipales de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Me parece que ahí puede, ¿no? Como que generar un mecanismo para el ejercicio de ese recurso. Pero en ese es un planteamiento que se quiere hacer para esta reforma. Excelente. De hecho, justo, ¿no? Sabemos que la orografía, de pronto también la información a veces llega muy escasa, a cuentagotas, ¿no? A estos grupos poblacionales. Y en esta situación, ¿qué tanto, ¿no? Pudiera, en cierta forma, ahora verse también beneficiado el ciudadano, la ciudadana, que tiene ese interés justamente en formar parte de la vida política actual, sobre todo, porque sabemos también que ya hay, de pronto hay mucha gente que se resiste de ese relevo generacional que tanto también se pregona, pero que pudiera en cierta forma darles esa posibilidad a estas personas de poderse postular, de poder tener en cierta manera una iniciativa. ¿Cómo ves esta situación de pronto de lo que se ha querido exigir hasta cierto punto? Que digo, en los sistemas normativos indígenas se ve muy palpable, ¿no? Que tienen esa vida social, esa vida comunitaria, esa vida en la que participan, ¿no? Toda la ciudadanía, pero que de pronto también esa parte no se ve pues a la luz pública. ¿Cómo lo manifiestas en esa manera? Lo que pasa es que fíjate que las comunidades pues tienen su propia forma de organización. Sí. Creo que es que el sistema normativo uh-huh. Pareciera que nada más es para que uno esté uh-huh. en estos espacios, ¿no? De toma de decisiones como el cabildo municipal, ¿no? Uh-huh. No, la participación comunitaria es diversa, o sea, en el comisariado, en estos procesos religiosos, sociales y culturales que tiene la comunidad. Claro. Además también en el sistema normativo tiene que ver con la cosmovisión de la comunidad, tiene que ver con este tema de cómo están conceptualizando, cómo están haciendo la autonomía y libre determinación, ¿no? Que un poco está ya en la reforma del segundo constitucional y que en la Constitución de Oaxaca tiene años que está, o sea, haz de cuenta que nada más fue una réplica, ¿no? Y pero me parece que donde nos está fallando mucho es en cuestión de garantizar esos derechos, o sea, cómo los hacemos efectivos. Me parece que la norma es importante, pero cómo hacemos que la norma baje, ¿no? A la, como que la gente conozca y que no vea a los sistemas normativos como un tema de abusos, como un tema de que ahí mismo se da la discriminación, ¿no? O sea, porque la verdad es que nos han racializado mucho, o sea, me pareciera que las comunidades son los únicos que la violencia existe ahí, pero en las ciudades están igual, o sea, en otros espacios están igual, nada más que allá
la conceptualización del derecho es colectivo, ¿no? Esa es como, pienso que es la diferencia a los espacios urbanos, que la conceptualización del derecho es individual, ¿no? Entonces creo que esa es la única diferencia. Entonces, ahora la norma ya la reconoce, entonces, ¿cómo garantizamos que eso exista? Y por eso es que también se está pugnando mucho que cuando se haga acciones donde tenga que ver personas o pueblos indígenas, pues que sea desde una perspectiva intercultural, ¿no? O sea, que vean cómo es su contexto, cómo es su pertinencia cultural, ¿no? Cuál es la diversidad que tiene, ¿no? Para desde ahí analizar y ver cómo accionamos o qué podemos hacer con la finalidad de que tampoco violentemos, ¿no? Los derechos colectivos o de pertinencia a la persona o a la comunidad, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y esto también tiene que ver mucho cuando hablamos del proceso electoral sobre el tema de las acciones afirmativas, o sea, la representación indígena, un ejemplo, pues de hecho, cuando dicen a nosotros nos cargan de decir, oye, pues quiero que tú me digas si efectivamente eres, ¿no? Sí, de allá sí. Y si efectivamente has estado en tu comunidad, ¿no? Y ese tipo de cuestiones son discriminatorias, pero también entiendo que se hacen porque pues también hay esta usurpación de espacios, ¿no? De otras personas. Pero como no más piden un documento acreditar que sí tienes el vínculo con la comunidad, pues hemos visto, ¿no? Sí, claro. Cómo sí los pueden conseguir, ¿no? Porque pues también, pues hay personas, ¿no? Políticas que pues pueden tener aliados al interior. Pero lo que sí me parece que es rescatable es que en esta reforma que se está haciendo, creo que una de las cuestiones que sí vamos a pugnar y a defender es que las acciones afirmativas existan, o sea, que se queden, pero también que las representaciones proporcionales sigan. Porque realmente, bueno, a ti también te consta, ¿no? Que los grupos en situación de discriminación, pues realmente se ha llegado a los espacios de representación a través de los representaciones proporcionales, ¿no? Sí, así es. Porque ha habido como esos lineamientos de decir, bueno, a ver, se le dice a los partidos que en los 5 primeros pues tienes que poner a una persona con discapacidad, a una persona LGBT, a una persona indígena, a una persona afromexicana, claro. Y es así como ahora podemos tener, ¿no? En el Congreso Federal, en el Estado, ¿no? En el Senado, a mujeres y hombres que son de estos grupos, ¿no? Sí. Que por lo regular, ¿no? En tema de pues de votos no hemos podido llegar, ¿no? Primero porque también hay que ver los bloques de competitividad, porque pues de repente, bueno, ¿quieres participar? Pues entonces vete a ese distrito que jamás se ha ganado. Sí. Entonces la idea es que también se vea tanto a las mujeres que hemos logrado la paridad, que ha costado muchísimo estar, ¿no? Pues que se siga respetando los bloques de competitividad. Y creo que también a los grupos que han estado en discriminación, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para mandarlos a un distrito competitivo? Claro. O sea, que sí hay posibilidades de que pueda ganar y que no los estemos mandando a un distrito que un partido jamás ha ganado y que ni tan siquiera tiene presencia, entonces jamás vamos a llegar, ¿no? Claro. Entonces creo que son cuestiones. Yo creo que también en esa forma, ¿no? De pronto en la cuestión de las autoridades, ¿no? Ver también cómo se comporta la ciudadanía ante esto, porque justo, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, del primer gobernador indígena que tuvo o que tiene el estado de Oaxaca, pero que llega un momento donde parece que desaparece la narrativa, donde parece que se mezcla entre todas las situaciones y ya no hay como esa forma, digamos, de poder rescatar, ¿no? Ese dicho o esa acción afirmativa como tal y darle esa representatividad palpable. Digo, sí ha habido acciones, porque sí las hemos tenido, por ejemplo, el cambio de nombres en ciertos servicios, donde ahora se utiliza el zapoteco, ¿no? Para poderlo nombrar, muchas cosas que también han servido de avance. Pero en esta situación yo creo que sí
tendría que haber un involucramiento más allá, ¿no? También de parte de la ciudadanía, digo, no lo quería nombrar como tal, pero pues sí, ¿no? De pronto también a las personas activistas se nos ha querido invisibilizar de cierta forma, ¿no? Sobre todo ante los hechos, ante las acciones, ¿no? Ante las luchas sociales, que de pronto también han servido, pues justo para eso, para posicionar a ciertos personajes, para posicionar a ciertas personas, ¿no? Que están en esta lucha constante de poder darle esa razón a los derechos humanos, a los derechos también políticos también, que eso es indispensable, pero ¿qué más nos haría falta, Noemí, para justamente poder concretar y darle un sello de garantía a todo eso? Porque justo hemos visto también que en las acciones afirmativas ha querido haber un retroceso. Pero mira, vamos a hacer la primera pausa y vamos a regresar con más de Canal de Medios. Agradecemos, por supuesto, esta facilidad que nos da Pabellón Violetas, acá en la Colonia Reforma, de darnos este espacio. Hola, soy Andrés. Soy Raúl Pérez. Hola, soy Alex, alias Cambi. Yo soy Emi Joana. Estoy Leal. Yo formo parte de la red de madres lesbianas. Continuamos con más, estamos en Canal de Medios. Recuerden que es Texturas, Textiles y Transparencias. Como cada miércoles, ya saben, estamos en una emisión más y por supuesto con una invitadaza que nos va a dar justamente todos esos pormenores, esos matices también que como sociedad de pronto tenemos, ¿no? Que en cierta manera nos debiera involucrar un poco más en estos temas de política. Sabemos que también no es como para todos, ¿no? Esta situación, pero para los que justamente siguen Canal de Medios, seguramente va a ser un tema de mucho interés. Y justamente, continuando con esta temática de las acciones afirmativas, Noemí, algo que se ha luchado, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos, justo esa representación en la política, porque sabemos que a través de las luchas sociales ha habido, ¿no? Un antecedente muy fuerte de justamente visibilizar el movimiento feminista, visibilizar el movimiento LGBT, las personas con discapacidad, que también es una lucha constante y lo vemos en cierta forma en distintos espacios, ¿no? De la vida cotidiana, donde las banquetas, por ejemplo, no hay mucha accesibilidad, ¿no? Para que puedan desplazarse las personas que tienen esa limitante motriz, y justo se tenía esa necesidad de que en la representación política también se pudiera plasmar a través de leyes, a través de políticas públicas, a través de todo este engranaje social que pues pone, ¿no? Ahora sí que a la luz todas esas problemáticas, pero que ahora pareciera que si ya se está logrando, nos quieren como borrar del sistema y decir, no, pues aquí todo está de maravilla, aquí todo funciona perfectamente, aquí es el Edén prácticamente, y a estas personas que están en esa representación o que lograron a través de una acción afirmativa, pareciera que las quieren cooptar y también en esa forma invisibilizar. ¿Cuál es tu forma de verlo, este proceso? Bueno, pues yo podría como hablar en positivo y en negativo, ¿no? Creo que hay personas que llegaron con las representaciones de acciones afirmativas que realmente no tienen la agenda, ¿no? Creo que lo conocemos bien, ¿no? Que hay compañeras, compañeros que llegaron pues manipulando información, pero que realmente no son personas con discapacidad, no son personas de los pueblos indígenas, no son personas LGBT, o sea, eso lo sabemos, ¿no? Creo que ahí los partidos también han manipulado algunas cuestiones, digo, tampoco hay que dejarlo de decir, ¿no? Sí. Y si las personas que están en esas representaciones de esas acciones, si no traen agenda, no van a poder trabajar la agenda. Entonces, creo que ahí es donde estamos perdiendo algunos avances, ¿no? O retos que ya hemos superado, sí, y que pareciera que vamos en retroceso, ¿no? Porque cuando a mí me atraviesa, ¿no? El tema de los pueblos, porque lo vivo, porque lo sé, porque lo siento, entonces sé de qué estamos hablando en la agenda. Claro. ¿Qué es lo que queremos que se garantice? ¿Qué es lo que nos está doliendo? De manera que, ¿cómo hacemos que eso sane, ¿no? Entonces creo que tiene que ver, para que exista una representación efectiva,
Yo estoy muy en desacuerdo que haya candados, pero me parece que es importante, sí, porque las personas no nos estamos concientizando cómo es realmente esta acción afirmativa y por qué quisiéramos esa representación. Entonces, las representaciones de las personas que estamos, luchando por los derechos es porque no se nos está garantizando y lo quisiéramos. Y entonces tienes la agenda concreta. Un ejemplo, lo que tú decías, ¿no? De personas con discapacidad, ellos y ellas saben perfectamente qué es lo que quisieran, sí, qué es lo que los está limitando para realmente ejercer su derecho, porque en la norma ya está establecida, pero entonces lo que quieren es que se les garantice. Entonces, ¿cómo el Estado se los puede garantizar? Exigiéndolo, pero a lo mejor exigiendo alguna otra reforma, una ley complementaria, algo falta, ¿no? Para que la acción realmente se concrete. Porque de repente se hacen reformas constitucionales, algunas leyes, ¿no? Pero según las leyes necesitan los reglamentos, se atora el reglamento 5 años y esto no funciona, ¿no? Entonces, pero si estamos las personas que realmente sí saben de la agenda, entonces son las personas que pueden accionar desde donde estén, en la representación que estén, sea esta en lo legislativo, en lo ejecutivo, no en lo judicial, porque sabes bien que también el acceso a la justicia nos ha costado, ¿no? Claro. Entonces, porque de repente se puede pensar que la representación, ¿no? Política nada más es como una cuestión electoral, ¿no? Pero no, va más allá de eso. O sea, me parece que si ponen a unas personas para hacer políticas públicas en el Ejecutivo, en un área estratégica, pues por supuesto, y si ponen una persona de alguna comunidad, una persona LGBT en una acción que sí nos interesa, que trae la agenda, por supuesto que va a poner las cuestiones claves para accionar. Claro. Pero si es una persona que usurpó ese espacio, pues no le atraviesa, ¿no? Las carencias o la falta de acceso a la justicia que a lo mejor otras personas sí estamos sufriendo. Me parece que ahí ha estado el error. Ahora, habría que ir pensando los mecanismos para ver cómo seguimos cerrando esos candados, porque lo que me queda claro es que hay personas que no están conscientes, ¿no? Del por qué estamos exigiendo algunos derechos. Porque la gente piensa de momento, ay, no, un ejemplo, ¿no? Es que las mujeres quieren más de lo que ya tienen. Sí. No, espérame, ¿no? O sea, a lo mejor tú estás pensando eso, pero no. O sea, hay gente que está viviendo en un privilegio y otras personas no, ¿no? Sí. Pero ya está en la norma, sí. ¿Cómo hacemos que se garantice, ¿no? Entonces, en esa garantía del derecho, ahí nos está faltando. Entonces, me parece que ahí lo que está pasando es que en algunas representaciones hay gente que no le está atravesando falta de derechos, por eso es que no lo está poniendo. Eso es por un lado. Y creo que por otro lado también tiene que ver con las agendas de los partidos, ¿no? Sí. Me parece que no, a lo mejor me van a odiar con eso, no lo sé, pero me parece que hay muchos partidos que no tienen la agenda, ¿no? de las personas que estamos en situación de discriminación, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque si lo trajeran de manera consciente, porque no nada más es tenerlo en tu plataforma política, ¿no? O sea, porque ahí se escucha muy bien, lo leo perfectamente, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que se aterrice? Y me parece que cuando ya se aterriza estas plataformas electorales o políticas de los partidos, es porque realmente yo voy a buscar a una persona que represente esa agenda, ¿no? Claro. O sea, porque yo no puedo poner porque necesito cubrir el espacio o necesito cumplir con alguien más, ¿no? Pues entonces yo digo que ahí cabes, ¿no? Entonces realmente no están cumpliendo con la plataforma. Yo creo que también se tiene que trabajar a nivel ya de instituto político. Claro. Y creo que en esta reforma electoral me parece que puede ser importante que en la ley general de partidos políticos pudiéramos poner ahí algunos puntos importantes para cerrar el círculo, porque no ha funcionado con los lineamientos que de repente saca el INE o que saca la OPLE, porque los partidos, aquí sale un lineamiento y nada más están buscando cómo darle la vuelta, ¿no? Yo creo que eso lo sabemos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que eso ya no se dé? A lo mejor desde la ley general, ¿no?
porque desde ahí se tiene que ver el tema de asignación de presupuestos, porque yo no sé, digo, no lo tengo claro, pero creo que no hay un presupuesto, ¿no? Para, promover los derechos políticos de las personas con discapacidad, Claro. promover los derechos políticos de los pueblos indígenas, promover la interculturalidad desde los partidos, un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Promover los derechos políticos de las personas LGBT, ¿no? O sea, yo no sé si haya un recurso para eso, pero cuando está en la norma es cuando cumple. Sí, de hecho yo recuerdo justo en esta dinámica que de pronto tenemos, por ejemplo, nos acompaña Rebeca Garza, ¿no? Que también estuvo en su momento trabajando para el INE, luego también ahora ya en el IEPCO, cómo hablaba de justamente eso, ¿no? Que deberían destinar un presupuesto específico, por ejemplo, para que a las mujeres también se les pudiera pues dar reconocimiento, esta información, embalaje en cierta forma de lo que tiene que ver el poder ocupar estos espacios en la política, ¿no? Porque sí había la intención, sí había muchas personas entusiastas, muchas mujeres entusiastas, pero no se sabía como cuál era el hilo conductor para justamente poder llegar a estos escaños, ¿no? Entonces, sí, yo apoyo totalmente que definitivamente tendría que haber un recurso, ¿no? Destinado justamente para esto, que tendría que haber estos posicionamientos concretos de lo que tiene que ver justamente con pues una política, yo creo que más contundente y no solamente. Ahora yo la verdad estoy un poquito, debo decirlo, decepcionada en esta parte porque pareciera que la política es más un ardil, ¿no? Un show, porque pareciera que los actores, las actoras políticas simplemente están para la controversia, ¿no? Algo que, pues digo, a final de cuentas lo viví en cierta forma y no voy a poner ejemplos locales, pero sí tal vez algunos que están en otras latitudes, como en la Ciudad de México, por ejemplo, el caso de Alessandra Rojo, que es la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, que en su momento ella abanderó el movimiento feminista, ¿no? Y que ahora en su accionar se le ve reunida con grupos de ultraderecha, con grupos religiosos, y que dices, bueno, entonces ella en cierta forma utilizó el movimiento feminista para poder posicionar su movimiento, para poder posicionar su figura política, pero ahora que ya está en el poder y que ya está en este puesto como alcaldesa, pues simple y sencillamente lo distorsionó, yéndose justamente con una agenda que nada tiene que ver con la progresividad. Pues es que eso va a pasar, ¿no? Nosotras hemos pugnado por el tema de la paridad. Sí. Y me parece que ese es el piso y ya no nos vamos a ir de ahí, ¿no? Sí. Porque ahorita en la reforma efectivamente eso es lo que se va a pedir, o sea, que no se quita, que no se mueve, porque muchos años nos ha costado. Claro. Ahora, si llegamos las mujeres, no todas tenemos conciencia de género, ¿no? O sea, no todos tenemos conciencia feminista, posiblemente algunas efectivamente utilicemos el movimiento para fines personales. El movimiento feminista es un tema colectivo también, de teoría, de pensamiento, la idea es que las mujeres, ¿no? Dejemos de vivir en esta desigualdad, ¿no? Sí. Que la verdad nos ha pues dolido mucho, ¿no? A todas, ¿no? Entonces, la lucha es constante. ¿Qué hacemos también sí. De manera personal? Porque tampoco podemos atravesar a las personas y ver si realmente, ¿no? Está comprometida con el tema de la agenda de las mujeres, ¿no? Porque la agenda feminista también es un trabajo diario, es un trabajo cotidiano, no nada más en estos espacios de poder. Por supuesto que lo que queremos es cuando lleguen, que el ejercicio de ese poder o de ese espacio sí. sea con una mirada diferente, ¿no? Con una mirada feminista. Desafortunadamente con algunas no lo hemos podido lograr. Por supuesto que decepciona en algún momento, pero eso no significa que vamos a dejar de luchar, porque también vemos que hay compañeras que han llegado, que la verdad también han hecho cambios y eso lo aplaudimos, ¿no? Sí. Entonces, no siempre las luchas de los derechos, y tú mejor que nadie lo sabe,
es como que llega y se cambia, ¿no? Sino más bien es como una lucha constante y un proceso que también, y también tiene que ver, vuelvo a decir, o sea, no sé, depende también de si me coopta el partido y si me dice, oye, la agenda es acá, ¿no? O sea, no lo que tú quieras, ¿no? Y además llegaste a través de mi partido. No lo sé, porque también creo que las luchas internas que también están viviendo las mujeres al interior, creo que también ha sido pesado. Entonces, por eso es bien importante que el tema de la formación, o sea, el 3% que está destinado para la formación de las mujeres, ¿no? Realmente se realice, porque ahí es donde las mujeres podemos, ¿no? Hacer conciencia de género con las demás antes de que lleguen. Me parece que ahí es donde podemos decirles a las compañeras cómo se hace cabildeo y negociación, porque eso también se tiene que hacer, o sea, ahí me parece que es donde se tiene que promover, ¿no? Cómo yo tengo que manejar mi inteligencia emocional en estos procesos, ¿no? Porque pues también los compañeros nos llevan ventaja, ¿no? De cómo han podido, pues desenvolverse en esos espacios, ¿no? O sea, cómo han podido negociar que la agenda pase, ¿verdad? Sí. Porque hasta eso se tienen que hacer. Y creo que las mujeres en algún momento, entre otros partidos, ¿no? De representaciones de otras mujeres, han hecho este pacto por la agenda de la igualdad, ¿no? Y eso me parece que es lo que se debe de celebrar. Además, ¿cómo lo han hecho? Necesitamos que las nuevas, o sea, las juventudes o estas personas que lleguemos a estos espacios, porque no sabemos quién le va a tocar mañana, ¿no? Sí. Quisiéramos tener esa experiencia también, ¿no? Porque algunas compañeras lo que ha pasado es que en estas representaciones llegan y a lo mejor no saben nada. Y entonces, ¿cómo hacen que puedan negociar la agenda que traen? Sí. O sea, eso siento que es complicado. O sea, a ver, ¿cómo le hago para que yo le pueda convencer, como bien lo decías, a los derechas, ¿no? Que esta agenda es importante, ¿no? Alguien tiene que hacer ese trabajo, así como ellos hacen trabajo con nosotros, ¿no? Bien. O sea, creo que ese intercambio, pero tienes que ir con alguna preparación, y me parece que la obligación lo tienen los partidos al interior que tienen esa posibilidad, ¿no? Claro. Porque pues hay un 3% para ese tipo de la participación política, porque de repente también creo que hay que ver también en esta nueva reforma los lineamientos del INE, porque ¿cómo ese 3% en qué se divide? ¿No? Sí. Porque apenas hubo una reunión con algunas organizaciones que el INE nos invitó, donde están haciendo este análisis del 3%, qué ha pasado con ese 3%, y en algún momento se discutía, ay, es que fíjate que hubo un taller de autoestima. Y decíamos, eso es importante, sí, ¿no? Porque eso es para la inteligencia emocional que tiene que manejar en ciertos procesos, me parece que de cabildeo o negociación, las mujeres. Eso es importante, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde lo aprendemos, no? Sí. Ahí lo tenemos que aprender. O sea, también cómo la institución, ¿no?, está viendo la aplicación de ese recurso. Y creo que en esta reforma debería de ir, ¿no? O sea, estos ajustes que hay que hacer para que nos beneficie, ¿no? No para que nos perjudique, porque si va a haber reformas que haya perjuicios, pues lógicamente que vamos a estar ahí en la lucha para que eso no suceda. Bien, vamos a ir a hacer una pausa más y los invito obviamente a que sigan en Canal de Medios, en Textiles, Texturas y Transparencias, y por supuesto vamos a regresar con, ya ha pasado un año, ¿no?, de todo esto, la presidenta de México, los congresos locales, el Congreso Federal, pero sí hay algo que a mí me ha hecho mucho ruido y que justamente también viene con esta cuestión de la reforma electoral, estas mayorías calificadas. ¿Qué tanto bien le ha hecho al país, a los estados? Obviamente en todo este movimiento específico Oaxaca, el que haya una mayoría calificada en los congresos y que también en cierta manera la representación de la mujer pues toma un papel importante, porque sabemos que acá en Oaxaca pues más del 60% de este congreso local está conformado por mujeres, pero regresamos con eso.
Hola, soy Andrés. Soy Raúl Pérez. Hola, soy Alex, alias Candy. Soy Emi Joana. Soy Leal. Yo formo parte de la red de madres lesbianas. Regresamos con más de Textiles, Texturas y Transparencias. Recuerden que todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos una transmisión totalmente en vivo para todos, todas, todes. Y cada 15 días, los domingos, se retransmite uno de los programas en las plataformas personales de una servidora. Así que ya lo saben, no pierdan huella ni hilo de todos estos programas que de verdad muy, muy interesantes y justamente para cubrir esas necesidades que tenemos de informarnos y qué mejor que de primera mano, como lo es con nuestra invitada, Noemí. Gracias, muchas gracias por por recibir justamente esta invitación y por estar presente en nuestro espacio. Y quedamos pendientes con esta, pues sí, para mí es un poco entre la disyuntiva y un tanto entre la coyuntura. ¿Qué tan benéfico es justamente esta pues representatividad o esta representación calificada que existe en algunos de los congresos de los estados, específicamente también acá en Oaxaca, pero que también en cierta manera han pues causado una estira y afloja en la política mexicana? Híjole, creo que dicen que no demos tanto, ¿no? Que nos perjudique. Sí. Me parece que la cuestión de que exista una mayoría calificada, en cierta manera, creo que ya no es democrático. Yo lo veo así, porque la democracia radica en que estemos representados todas las personas, ¿no? La ciudadanía nacional, un ejemplo, si hablamos de México, que también tenemos otras formas de pensar y de ser y existir en los espacios, ¿no? Claro. Y creo que estas cuestiones de los acuerdos, estas cuestiones de las agendas que se quieren poner, se tienen que discutir, ¿no? Y cuando ya tienes una mayoría calificada, cuando hay una cuestión que la minoría, ¿no? O sea, del Congreso, por poner un ejemplo, quisiera poner, pues nada más por ponerlo, ya está perdido, ¿no? Entonces ya no hay esta pauta de decir, bueno, ¿por qué no lo analizamos? A lo mejor yo también puedo pensar, ¿no? Que hay cuestiones que pueden pasar, ¿no? Sí. Y creo que no hay ya una cuestión de discusión, ya no hay una cuestión de apertura de si tú piensas diferente, ¿no? Pues expon lo que tú quieras, ¿no? Y ya vemos, ¿no? Si pasa. Entonces ya cuando yo lo que he visto en este último año, por decir, claro, ¿no? O sea, parece que cuando la mayoría dice, va y punto. O sea, entonces, ¿dónde estamos otras personas que a lo mejor piensan diferente? Aunque puedo decir, o sea, aunque esta mayoría, a lo mejor hay cuestiones de normas o de derechos que son importantes, ¿no? Pero también las otras personas también tienen sus derechos, aunque nos guste o no, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que sentimos las personas que a lo mejor nos ven como minoría, aunque somos la mayoría, ¿no? Claro, claro. Pero si hay acciones que nos mayoritean, aunque nosotros seamos la mayoría, pues ya no hay esa cuestión de democracia, de decir, bueno, también tu palabra vale, exponlo, ¿no? Sí. Sino pareciera que nada más es una confrontación de decir, no, pues a mí no me importa lo que tú pienses, ¿no? Sino que aquí se va a hacer lo que, total, ya tenemos la mayoría calificada, y creo que eso no debe ser. Es bueno la mayoría calificada siempre y cuando tengamos la perspectiva de lo que se quisiera, ¿no? Para la nación. Pero si estamos cooptados en una agenda que tampoco nos identifica, pero que tienes que votar, oye, entonces tu voto ya es manipulado, ¿no? Totalmente. Entonces ¿dónde queda tu autonomía de discutir, ¿no? Aunque tú seas parte de la mayoría, ¿no? De discutir algunas cuestiones que quisieras, aunque sea la coma, que le cambies, ¿no? Claro. Hay una
línea tal vez que pudiera en cierta forma denostar que estamos yendo a un régimen autoritario? ¿O crees que todavía hay para que prevalezca la democracia en México? Pues yo quiero pensar que existe, ¿no? Que existe, que sí podemos lograr la democracia, porque la democracia no nada más lo hace, vuelvo a decir, ¿no? Las personas que están en el Congreso, sino lo hacemos la ciudadanía. O sea, ¿qué quiere la ciudadanía en sí, ¿no? ¿Cómo vamos a poder activar la participación ciudadana? Que eso es importantísimo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer que la ciudadanía en general digamos qué es lo que quisiéramos para nuestro país, ¿no? O sea, que generemos esa movilización para pensar en una democracia diversa y plural, porque también queremos como pueblos y comunidades estar en esa representación democrática, ¿no? Sí. De manera diferenciada, ¿no? Y lo plural que somos. ¿Cómo le hacemos? Creo que tenemos que activarnos con con estos ejercicios de participación ciudadana que ya hay, o cuál es ahorita es un buen momento en la reforma. ¿Qué participación ciudadana nos gustaría? Claro. Sí, ponerlo sobre la mesa, decir, bueno, estos perfiles, ¿no? Pudieran sobresalir o pudieran, en cierta forma, llevar, ¿no? El buen rumbo o destino de nuestro país. Y justo yo creo en esa dinámica o en esa postura vamos a llegar justamente a este tema. ¿Qué procesos debería de tener, ¿no? Desde, yo creo, lo municipal, el hecho de llevar a buen fin o a buen puerto esta reforma electoral? Pues ahorita lo que están haciendo, o lo que yo veo, es que están convocando, ¿no? A ciertas ciudadanías, organizaciones, o sea, uno como persona también se puede inscribir, sí. Donde van a ir a ciertos estados para que tú puedas también postular qué es lo que quisieras en la reforma. Algunas organizaciones ya estamos como proponiendo algunas acciones que nos interesan, ¿no? Sí. Que a nosotros decimos, bueno, desde donde estoy, me gustaría que esto se estuviera moviendo. No sé si la gente lo conozca, no sé si la gente sepa que sí ya se está recabando esa información. Y también no sé si a la gente le interesa participar. Esa es la acción de conciencia ciudadana que deberíamos de hacer, ¿no? Sí. Porque un ejemplo, está la revocación, la gente sabrá, ¿no? Las personas estarán participando por autonomía propia, así de, no, pues a mí me interesa, voy y quiero, ¿no? Sí, claro. Firmar. Entonces, ahorita en la reforma, no sé cómo les esté llegando la información. Al menos, digo, a mí me llega por las organizaciones, o sea, tú sabes que yo estoy en la plataforma UNA como codirectora, entonces me llega a mí la información de que ahí están, en qué fechas van a estar, ¿no? Claro. Pero no sé si a la demás ciudadanía le esté llegando esa información, o si están entrando a la plataforma, para poder poner sus datos y poder poner la información que requieran. Que eso también hay que ir viendo qué tanto de acceso digital tenemos, ¿no? Sí. Ajá. Y creo que también tiene que ver con la conciencia ciudadana. O sea, porque de repente hay personas que nos está preocupando otras cosas que la reforma, ¿no? Claro. Y que cuando ya vemos, oye, ¿y cómo, en qué momento pasó? ¿Y quién lo puso? Yo no quería eso. Exactamente, ¿no? Cuando ya está. Pero creo que también la institución que lleva eso, debería estar publicitando para que la gente esté enterada de que va a haber una reforma y que quieren opiniones, ¿no? Claro, sí, los puntos de vista diversos, ¿no? Justo por eso también el término, y cuáles son las necesidades, ¿no? Que se tendrían que adaptar y establecer justamente para que esta reforma funcione en los ámbitos que se requieren, ¿no? Porque hemos tenido los casos, de pronto hay alguna reforma, por ejemplo, lo que sucedió recientemente con los del Poder Judicial, que ahorita están saliendo justamente todas estas dinámicas que no se querían, en cierta forma, volver a repetir dentro de la historia y que están causando obstáculos y muchas problemáticas. Pero yo creo que justo, ¿crees que en este sentido también la responsabilidad tenga que ver con las actoras y los actores políticos?
acerca de informar, de que esta reforma tenga mayor alcance o es a través de la inquietud que tenga cada uno de los ciudadanos? No, yo creo que tiene que ser institucional. Okay. No sé si lo está haciendo el Ejecutivo, no sé si lo está haciendo el Legislativo, o los propios, los y las representantes que están, ¿no? En los congresos, en las senadurías, ¿no? Pero alguien tiene que hacerlo. O sea, yo creo que debe de haber una línea en específico quien esté promoviendo, promocionando que la ciudadanía participe. Pero si estamos viendo opacidad en información, entonces, ¿cómo queremos que participe en la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que ahí es algo que está faltando. ¿Qué mecanismo deberíamos de utilizar? ¿Cuál sería el camino o el proceso para que todas tengamos acceso a que lo que quisiera yo en la reforma? La gente que también le interese, ¿no? Claro. Porque también lo que se ha pensado o lo que se ha concientizado en la ciudadanía es que, no, yo no soy político, ¿no? Pero la política lo haces de manera cotidiana, o sea, en tu compra, en tu venta, en tu, ¿no? Diario vivir. En tu diario vivir, ¿no? En tu cotidianidad, ahí está presente la política. Pero ¿cómo hacemos que esa política llegue donde queremos que llegue, donde se toman las decisiones y que llegue como yo lo estoy pensando, ¿no? Totalmente. Porque también hay personas, no, pues es que a lo mejor es una utopía lo que estoy pensando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues no está de más que pues ponlo, ¿no? Sí. ¿Qué tal si un día dice, no, ese era mi ahí está, ya quedó? El detalle que hacía falta, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, siento que de repente estamos como muy alejados de la política, como que estamos pensando que la política es allá, ¿no? Sino no en nuestra cotidianidad. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Pues vamos a ir a otra pausa más. Estamos en Textiles, Historias y Transparencias y en esta dinámica de opinión, obviamente, de ver, ¿no? El panorama más allá solamente de exponer, ¿no? Y de informar, sino también de crear un criterio. Hay una situación que hace un tiempo me causó mucho ruido en el papel de la política o de la mujer en la política, en donde una mujer que había llegado ya a estos escaños, como lo es una senaduría, de pronto quería explicar, ¿no? La vida política de las mujeres en Oaxaca y decía que muchas de las mujeres no se animaban justamente a pertenecer, ¿no? A este ámbito porque no había un pago. Y yo creo que en esa situación vamos a regresar para desmenuzar cuál era el enfoque o tal vez qué pensaba en ese momento esta persona al decirlo, en cierta manera también cómo pues ha afectado, ¿no? Estos saberes y estos dichos a la política en Oaxaca y sobre todo que tiene que ver con las mujeres. Pero regresamos con eso. Hola, mi nombre es Yayo, soy de Chetumal, Quintana Roo. La comunidad sáfica de Oaxaca les habla de Jenny Ávila. Hola, hermanes, soy Scarlett Rodríguez. Sep, de Manada Cachorros, Monterrey. Hola, soy Andrés, trabajo en una organización que se llama Hola. Por un Oaxaca, más que incluyente, próximamente. Justo nos quedamos en esta, pues sí, polémica, en esta cuestión que de pronto, no sé en qué visión o en qué postura trataba de limitar ciertas cosas. Yo cuando lo escuché, la verdad sí me causó mucho ruido porque justo lo que se ha buscado, ¿no? Es justamente interesar desde la ciudadanía en lo particular, pero también justamente en esta lucha colectiva que se tiene en que las mujeres podamos escalar ciertos escaños y que de pronto una persona que sabemos que le costó, porque no es nada más porque sí, sino que también hay una lucha previa, ya lo decíamos en un principio, cada una de las personas pues ha tenido esa intención y esa lucha de pronto constante en ocupar estos escaños, vierte esta opinión en un espacio donde se supone debería de tener pues esa protección hasta cierto punto lo que se dice. ¿Cómo ves hasta este punto ese ojo clínico que le da esa opinión siendo una mujer más que está dentro de la política y que también está sobreviviendo a todas estas situaciones? Híjole, no recuerdo bien Sí. qué es lo que dijo, pero entendí que estaba como un poquito queriendo explicar, ¿no? Que
había mujeres que no querían participar por tema de recursos, Exacto. ¿no? No sé, digo, quiero un poquito platicar que en los municipios de sistemas normativos, los servicios o los cargos no se pagan, son gratuitos. Sí. Como te decía, nosotras de los pueblos, pues vivimos en comunidad, o sea, y la comunidad lo que te da, tu hogar, tu casa, tu familia, tu tierra, tu territorio, Claro. y pues lógicamente que tú correspondes con el servicio que le das a la comunidad, ¿no? Son diferentes, pero creo que las mujeres hemos estado, o sea, en el hogar, en la crianza y en el cuidado sin pago, Sí, para sí, empezar, sí, ¿no? claro. Y eso lo hemos hecho cotidianamente. Y en el tema de la participación, creo que queremos estar, ¿no? No creo, o sea, que sí queremos estar, queremos. ¿no? Sí queremos estar, nada más que tenemos otros contextos de vida en diferentes espacios, ¿no? Hay municipios y hay espacios que sí se pagan y se pagan muy bien, qué bueno, ¿no? Sí, claro. Y creo que en esos espacios donde se paga, donde se cobra, me parece que la exigencia, el compromiso tiene que ser mayor, ¿no? Sí. Creo que se tiene que trabajar con más ahínco de lo que, de la agenda y de todo lo que traes, ¿no? Sí. Creo que eso es importante. Las mujeres participamos cotidianamente desde nuestras comunidades, desde donde estamos, desde el activismo, desde diferentes espacios, y quisiéramos que el ejercicio del poder, o el ejercicio del cargo, más bien no del poder sino del cargo, sea con una mirada diferente, ¿no? Una mirada desde las mujeres, una mirada desde los pueblos y comunidades, y una mirada desde mi contexto de vida, ¿no? Que eso es lo que queremos. Pues qué desafortunado de la compañera que a lo mejor no lo supo explicar bien. Yo quiero pensar que lo que quería decir es que pues había contextos, ¿no? Donde el cargo no tenía una retribución, pero la retribución la tiene, ¿no? Con todo lo que te da esa comunalidad a la que perteneces, ¿no? Sí. Y entonces no lo haces como una carga, sino lo haces como una retribución a lo que te da esa vida que tienes, ¿no? Claro. Y creo que en los espacios donde sí hay una retribución, pues entonces regresa, ¿no? Lo que, hay que, por favor, ¿no? Pues lo que ganas lo queremos ver en el ejercicio de lo que haces, ¿no? Que sea esto diferente. Exacto. Las mujeres estamos participando cotidianamente, queremos, por supuesto, estos espacios, y los queremos no por una ambición de lo que pagan ahí, sino que de querer hacer cambios, ¿no? Para lo que hemos venido activándonos, ¿no? O hemos venido demandando, y ahí quisiéramos que se hiciera real. Lógicamente que cuando llegas a un espacio, a lo mejor desde el activismo, desde donde tú estás trabajando, a lo mejor tu mirada es diferente. Cuando llegas ahí, pues no sé, tiene ahí sus propias formas, ¿no? De hacer el ejercicio del cargo, porque pues me imagino que pues hay reglas, hay normas que a lo mejor donde tú estabas era diferente la regla y la norma. ¿Cómo nos ajustamos a eso? Eso es lo que queremos las mujeres. O sea, las mujeres no queremos ese recurso que tiene, o si no hay, o como sea, sino que ¿cómo hacemos que sea mucho más efectivo ese cargo que vas a tener? ¿Dónde lo aprendemos, no? Sí. ¿Cómo lo aprendemos y cómo lo hacemos efectivo? Que eso es la otra parte. Porque lo que también ha pasado y que también ha sido criticado es que, oye, pero ya llegó y ahora no vemos que está haciendo cosas, ¿no? Sí. Queremos los cambios inmediatos, no. Primero tenemos que llegar al espacio, y luego, ¿cuáles son las reglas del espacio? ¿Puedo cambiar esas reglas? ¿Qué tiempo me lleva para cambiarlos, no? O sea, tiene que ver, o sea, todo espacio tiene que ver también con sus propios sistemas. ¿Cómo combatimos ese sistema? ¿No? Que puede ser hegemónico, un ejemplo. Yo lo quiero diverso, ¿no? Yo ya no quiero la hegemonía. ¿Cómo rompo esa hegemonía? A lo mejor no va a ser mañana, pero si voy a estar 3 años, un ejemplo, pues por lo menos voy a salir rompiendo un poquito, ¿no? O rompiéndolo todo, no lo sabemos, ¿no? Y que esa es la idea. Pero también creo que hay que ser conciencia que a la primera
no le podemos exigir. Un ejemplo, a las mujeres se nos exige doble y triple, ¿no? Es que, ¿por qué no lo está logrando? No, espérame, es que ellos ya nos llevan ventaja y ya saben cómo está ese movimiento, ¿no? Sí, claro. O sea, cómo están esas reglas y todas saben cómo brincárselas, cómo, ¿no? Y nosotras venimos como ya, aprendiendo. Tampoco llegaron sabían, sino lo aprendieron, pero nos llevan ventaja, ¿no? Total. Entonces, lo que queremos es llegar, ¿no? Abrirle el espacio a las otras. Espero que todas pensemos eso, ¿no? Y que lo que yo ya aprendí, necesito replicarlo con las otras para que no le cueste igual, sino que ya, a ver, yo ya te allané y la cosa está así, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos es que lo que yo avancé, tú síguele, ¿no? Ya no tienes que batallar con lo que yo batallé, pero la agenda sigue, o sea, necesitamos que tú brinques, ¿no? La continuidad, ¿no? Exactamente, entonces de ahí es donde se habla del tema de la hermandad, porque creo que las mujeres también, algo siento que sí nos está deteniendo en el tema de la participación, tiene que ver con el tema de la violencia política que enfrentamos las mujeres. Eso sí, el miedo que nos da, pues por supuesto que ya no queremos, ¿no? No, pues si a la compañera le fue así, no, pues yo la verdad es que sí le voy a pensar, ¿no? Creo que lo que sí realmente detiene el tema de la participación política de las mujeres, seamos mujeres indígenas, urbanas, ¿no? De la periferia, como sea, ¿no? De la diversidad, creo que lo que nos detiene es el tema de la violencia. O sea, y en esta reforma también, ¿por qué no en la Ley General de Partidos ponemos qué le toca a los partidos al interior, ¿no? Claro. En temas de representaciones, ¿no? O cómo seguimos preveniendo, cómo identificamos la violencia, ¿no? Cómo la prevenimos, ¿no? Para que las compañeras que están sufriendo, las demás que vienen no la sufran, ¿no? Sí. Porque realmente la violencia te paraliza en algún momento. O sea, si estamos viendo que a la compañera le están exigiendo triple, que la están criticando porque ahora resulta un ejemplo, la racialización que se nos hace a nosotras las mujeres indígenas, ay no, como ya es diputada, ahora ya trae de marca. Anda. No, pues lo puedo usar, que a lo mejor ya tengo la posibilidad. Sí, Antes sí. me encantaba a lo mejor, pero pues no había... Justo la nivelación y el piso parejo, ¿no? Claro, o sea, a lo mejor no tenía yo el recurso para podérmelo comprar, ahora ya lo tengo, bueno, pues me lo compro, ¿no? Pero entonces, no, entonces ya no lleva la agenda, ¿no? O sea, eso no tiene que ver, ¿no? Entonces, alguna compañera a lo mejor quiere estar en acción afirmativa, no, ¿y qué tal si luego ¿no? Luego por todo me critican o estas cuestiones de la violencia digital que ha sido También. como muy, muy frecuente, ¿no? Pues ahora que están las orejitas, o sea, todo nos ponen, ¿no? Para evidenciar no lo que estamos haciendo, sino que, ya ven, no deberían de estar. Somos un problema más que una solución. Exactamente. Entonces, creo que ahí es donde deberíamos de estar poniendo pues el dedo del renglón de decir, bueno, ¿qué hacemos con el tema de la violencia política? Porque eso sí, la verdad que ha disminuido, ha hecho que disminuya la participación de las mujeres, o sea, en los cabildos, que es lo más cercano que tenemos, ¿no? Claro. Pues cómo critican los espacios, ¿no? De las mujeres. Además, en algunos ayuntamientos, pues nos siguen dando la regiduría de género, de educación y de salud, ¿no? Sí. Ahora en los partidos, pues, con la paridad vertical, horizontal, pues ya no nos pueden quitar la sindicatura, ¿no? Por lo menos la de Hacienda, tenemos esa posibilidad, pero que no nos están haciendo ejercer el cargo, ¿no? Porque no sabes, ¿no? Entonces no te falta aprender, ¿no? Entonces no le están dando libertad a las mujeres que hagan el ejercicio del cargo. Entonces, cuando ya invitas a otras compañeras, oye, ya viene, ¿no? La elección, quiero que participen. No, pues a la compañera, no, la verdad es que yo no quiero ser así, le fue, no tiene usted una idea cómo le fue, ¿no? Van con lo mismo. Entonces, no quisiera, yo no quiero sufrir eso, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde sí le debemos de poner, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Para prevenir, atender y sancionar al interior de los partidos, ¿no? Que me violentan los propios, ¿no? Que se supone que me deben de promover y apoyar, Sí, ¿no? claro. A cobijar y entonces, ¿qué hacemos, no? Con eso. ¿Qué le hace falta a las instituciones para que realmente haya un acceso a la justicia de las mujeres en el ejercicio del cargo cuando están enfrentando violencia política? O sea, estas acciones me parece que faltan.
definitivamente tendría que ser justamente un tema de estudio, ¿no? Que es lo que en cierta forma pudiera resarcir estas situaciones de violencia, porque sí, se tienen que nombrar tal cual, que limitan, ¿no? Ese diario vivir, ese justamente posicionamiento en el que una actora política dice, bueno, pues yo sí quiero ejercer, ¿no? Ciertos cargos, estar presente en ciertas agendas, en ciertos escaños, pero me limita, ¿no? El hecho de que en cierta forma haya una agresión, en que de pronto no me sienta segura, ¿no? Desde mi domicilio mismo, porque hemos sabido de casos, ¿no? Donde mujeres han sido atentadas desde su domicilio, que también es otro punto a tratar. Yo creo que el síndrome de pronto de la pareja, ¿no? Que también en esos celos del profesionalismo que existe, como también hay esas rivalidades dentro y justo también detonan ciertas situaciones, ¿no? Entonces, justo yo creo que sí, también tendría que ver, ¿no? Esta forma, como bien lo mencionas, de cómo se va a sancionar todo este tipo de violencia que también en cierta manera puso pues en vista, ¿no? La cuestión de dato protegido, que también yo creo es punto medular, ¿no? De cómo también en cierta forma se ejerce el poder, de cómo la sororidad de pronto parece nada más un mero discurso y no hay más allá, pero bueno, a final de cuentas es lo que hay y es lo que tenemos, y yo creo que también de esos mismos errores vamos aprendiendo. Vamos a ir a la última pausa y al regresar ya quiero que nos cuente qué viene para Noemí, qué hay en Noemí, qué vamos a hacer, y por supuesto el hecho de que pues sí te has posicionado también en esta figura, ¿no? De ser influencia palpable de lo que es la vida política en Oaxaca, y justo también de esa parte queremos hablar un poquito más. Así que estamos en Texturas, Textiles y Transparencias. Continuamos con... Hola amigos, yo soy Abraham Barrios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Melo, soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De Transciende Salud Integral. Soy Sep, de Manada Cachorros, Monterrey. Paola Pedraza, de Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad, Mutelas AC, en San Luis Potosí. Por un Oaxaca más que incluyente. Próximamente. Regresamos, ya estamos en el último bloque de Textiles, Texturas y Transparencias con mi invitada Noemí, hablando justamente de la vida política, ¿no? De esta reforma electoral también que en cierta manera se ve, ¿no? Envuelta la mujer en este papel, ¿no? Que lleva en toma de decisiones de las mujeres, pero pues también queremos conocer justamente un poquito más de Noemí en este sentido. Sabemos justamente esas incidencias que has tenido en los institutos, en las instituciones, en los organismos, y cuál es la mayor satisfacción que tiene hasta este momento, Noemí, en toda esta incidencia que has hecho. Híjoles, yo creo que mi mayor satisfacción y alegría ha sido trabajar con las mujeres, donde hemos construido una red bien importante, a pesar de que luego ya no estoy en alguna institución, pero pues me hablan, ¿no? Para preguntar, oye, ¿cómo le hacemos aquí? O sea, que ya, ahora ya tenemos amistades de años, ¿no? Sí. Que nos conocimos por una cuestión institucional, ¿no? Y o que han querido acompañamiento, ¿no? Acompañamiento jurídico, social, cultural, alguna cosa, ¿no? Claro. Creo que es lo que más me ha dado satisfacción, que más allá de la institución hemos generado lazos de acompañamiento, apoyo y amistad entre mujeres, ¿no? Para seguir trabajando hacia nuestros derechos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Excelente. ¿Crees que exista tal vez un tipo de encasillamiento, o crees en cierta forma que se ha roto el molde en esta situación de la figura de la mujer indígena? ¿Cómo lo vislumbras desde tu vivir, desde tu posicionamiento y desde cómo lo desarrollas en tu caminar? Ay, no, qué difícil pregunta. Creo que mi identidad es una parte que no dejas. O sea, yo soy una mujer ayuk para empezar, ¿no? Sí. No, pues el tema indígena, o sea, el nombre indígena, ¿no?
lo hemos ocupado como para una cuestión de representación política colectiva, ¿no? De las mujeres, porque hay unos somos Ayuk, Ñusabi, ¿no? Chatinas, y para no decir, oiga, venimos de los chatinos, ¿no? Sino más bien para que sea una representación política, ¿no? Pero la vivencia ha sido en Mujer Ayuk, ¿no? O sea, en decir, o sea, soy de allá, pertenezco a una comunidad a la que, híjoles, yo siempre presumo, ¿no? En todos lados, que me identifica la fiesta, el idioma que hablo, cómo pienso, ¿no? Sí, claro. O cómo vivo la vida también, ¿no? Y creo que desde ahí la defiendes. Por eso, también mi trabajo lo he focalizado en que, pues, reconozcan que el sistema normativo no es un tema, violento o esa conceptualización discriminatoria que se hace, ¿no? Sino más bien que es una forma de vida desde la cosmovisión, que tenemos principios, ¿no? Comunitarios, que tenemos organización diversa otras, ¿no? Y creo que eso es lo que nos ha identificado, o sea, es lo que me ha mantenido, ¿no? Por decirlo así, creo que a todos lados que uno va, ¿no? Ya saben, ay, vienen a mí allá, ¿no? Es de allá. Y creo que eso es bonito, o sea, creo que eso es lo más bello que uno tiene. La identidad, porque esa es mi familia, mi hogar, ¿no? Y mi forma de vida. Excelente. Hay un empoderamiento desde la narrativa, en cierta manera, y desde cómo has visto este proceso del feminismo, ¿no? De pronto sabemos que el machismo persiste, que la misoginia, pues es así como que de pronto hay cosas que parecieran, ¿no? Y no lo es, y cosas que de pronto dices, ay, o sea, sí me afecta en este lado. ¿Cómo has vivido esta parte, ¿no? De ser mujer, de estar presente en la política y sobre todo algo que, aunque se ha querido fracturar, romper en cierta forma en el posicionamiento de los hombres, ¿cómo lo vive Noemí desde esa postura, desde esa narrativa? Híjole, ha sido difícil porque pues cuando eres de una comunidad es poco conocido identificado el feminismo, un ejemplo, ¿no? Pues nosotras hablamos de los feminismos, ¿no? Porque mi feminismo se construye en lo colectivo, en la comunidad, ¿no? ¿Cómo hago para convivir con los compañeros? Ha sido difícil, porque creo que algunos se han sentido como esa irrupción ¿no? Entonces, de repente, pues también me pueden ver como una enemiga, ¿no? No como una aliada como tal, ¿no? Entonces, yo he sido un poquito, creo que mi feminismo lo he vivido un poquito más paciente, ¿no? Un poquito más, a lo mejor no está bien decirlo, pero he sido como un poquito más tolerante, en el sentido de que mi avance ha sido paulatino. No voy a la primera que el compañero que ha sido machista y misógino hacerlo cambiar, o sea, y yo siempre he dicho que sí se lo explico, sí digo cómo pienso, ¿no? O cómo veo la vida, pero si no cambia tampoco me voy a poner a discutir con ellos, ¿no? Lo que creo que sí he hecho es como estos, y por eso lo digo que paulatino y paciente, porque trabajo como con las mujeres de uno en uno, ¿no? O sea, cada que me siento a platicar con él, mira, y luego me está platicando cosas, no, yo digo que hay que hacer, ¿verdad? El camino tiene que ser por acá y cosas, ¿no? Sí, claro. Que creo que ese es el aprendizaje, o sea, cómo hacemos acompañarnos, o sea, y hay compañeras que dicen, no, lo que tú piensas, no, estoy de acuerdo, pero el día que necesites, ahí voy a estar. Claro. Así se trata, o sea, de eso se trata el feminismo. ¿Cómo hemos enfrentado a los compañeros? Pues tratar de nosotras construir nuestros propios procesos, nuestras propias acciones, sin pedir permiso y sin que nos valga lo que diga, ¿no? Y creo que de cierta manera, así lo pienso, no sé, yo creo que ellos lo dirán, pero creo que también me he ganado respeto en ese sentido. O sea, tampoco es a fuerza quiero cambiarlo, sino que sí le hago ver qué es lo que está mal, ¿no? Que yo veo que puede cambiar porque
eso también le genera dolor, yo es lo que les digo, ¿no? O sea, el machismo también te duele a ti, o sea, porque pues, el simple hecho de que no puedas llorar porque te dijeron que no lo hagas, o sea, ¿te imaginas eso, ese nudo en la garganta que tienes? Por supuesto que duele, ¿no? O sea, no sé, en el estómago, en el alcohol, en algún momento lo vas a sacar, ¿no? Entonces ha sido así, ¿no? Como en ese enfrentar y no discutir, ¿no? Yo les he dicho, tampoco los vengo a educar, ¿no? Porque no es mi función, pero pues lo que yo sé es esto, y si tú estás de acuerdo está bien, y si no, también, ¿no? Pero ese es nuestro punto de vista. Creo que en ese sentido ha sido, tanto acá o en mi comunidad donde he estado, y ahora creo que pues también la gente ya sabe, bueno, es feminista, o sea, mejor ni le digas nada, ¿no? Pero soy como muy paciente platicando igual con los compañeros, no me pongo ahí a discutir. Entonces ellos ya saben que, como, ¿no? ¿Te consideras de cierta manera conciliadora o guerrera? ¿O Creo que las dos, la conciliación, el enfoque de la mediación, es como esto de construir acuerdos entre nosotras y nosotros, que en algunos casos no se puede, ¿no? Creo que guerrera hay algunos casos donde sí tienes que, ¿no? Yo lo he dicho, no, pues donde tienes que ir a bloquear, ¿no? Sí, Creo que hay casos que sí lo requieren, ¿no? Sí. Y hay casos que me parece que puedes generar una estrategia de mediación para construir, ¿no? Pero no en todos los casos se puede, no digo, nos conocemos, ¿no? Sí, claro, definitivamente, no hay esa mediación de pronto de ciertas situaciones en la que prefieres no poner, ahora sí que ponerte en riesgo, ¿no? Porque al final sí vale la pena, pero pues hay esos límites, ¿no? Que tienen que existir. Y en esta situación, quiero que nos compartas, ahora estás en AUNA, estás, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos en esta parte, compártenos también tus medios de contacto para que así las mujeres que tengan ese interés de, pues justamente tener esta información, este contacto de primera mano, pues puedan saber de ti. Pues ahora sí, ahorita ando como codirectora de AUNA en el capítulo Oaxaca. Estamos ahí haciendo unas acciones. Ahorita estamos en un programa de formación de liderazgo de mujeres indígenas, ¿no? De mujeres que están en cargos comunitarios, en sistemas normativos y de partidos políticos. Y también soy parte integrante del Observatorio de Ciudadanas para la Participación Política de Mujeres Indígenas y Afromexicanas. Ahí también estamos pues construyendo procesos de acompañamiento entre nosotras también como mujeres indígenas, somos muy diversas. Claro. Y pues ahora estoy tratando de ser independiente. Entonces inicié con una consultoría independiente donde doy talleres, conferencias, acompañamiento jurídico, ¿no? Orientación jurídica, vinculación, ¿no? Algún trabajo sobre tema de política pública, municipal, ¿no? Tema de igualdad de género, derechos humanos. Y ahí estamos un poco trabajando y también pues consiguiendo proyectos como para seguir como impulsando y promoviendo los derechos de las mujeres. Pues ya saben, en Noemí tenemos una aliada en todos estos temas. Es importante el papel, ¿no? Que se juega en estos tiempos, porque el hecho de pronto, como bien lo decías, a veces la política no es para todas, para todos, para todes, pero el poder contar, ¿no? Con estas alianzas, el poder tener a Noemí justamente en estos ámbitos, pues nos da también pues ese confort, en cierta forma, de decir, bueno, podemos acudir a Noemí y sabemos que en cierta forma nos va a poder resolver ciertas situaciones. Así que yo con esto les quiero dejar un mensaje final, Noemí. Pues mira, yo invito a las compañeras a que sigamos construyendo amorosidad entre nosotras, que eso es bien importante, y que pues generemos redes de apoyo y acompañamiento igual entre todas. Ahí está. Pues muchísimas gracias. Recuerden que el próximo miércoles estamos en otra emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias. Por mi parte, un gusto haber compartido con todas, todos, todes, y hasta la próxima.